¿Qué tal, chicos? En este vídeo vamos a ver otro ejemplo de cálculo de función inversa. En este caso tenemos dos funciones y nos piden calcular su inversa siempre que sea posible. Acordaos de que para poder calcular la inversa tenemos primero que probar que la función es inyectiva. Si no es inyectiva, no tiene inversa, ¿vale? Así que antes de empezar a hacer inversas, lo primero que tenemos que hacer es ver y asegurarnos de que la función sea inyectiva. Así que vamos a ver que f es inyectiva o no. Simplemente vamos a ver si lo es. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Suponer que tengo dos imágenes de dos puntos que son iguales, ¿vale? Que las imágenes de dos puntos que tengo son iguales. Y tengo que llegar a la conclusión de que entonces esos puntos son el mismo, ¿vale? Que si tengo una imagen solo puede venir de un punto, no puede venir de varios puntos, ¿vale? Así que simplemente vamos a partir de aquí e intentar llegar hasta aquí. Si no llegamos hasta aquí o llegamos a contradicción, es que la función es inyectiva y por tanto no tiene inversa, ¿vale? Calculamos f de x sub 1, que simplemente es sustituir en la función x sub 1 donde haya una x, f de x sub 2 sería lo mismo pero con x sub 2. Si os dais cuenta, aquí podemos simplificar un poco y quitarnos los 7. ¿Y aquí qué pasa? Si os dais cuenta, tengo que llegar a que x1 y x2 son iguales. Si cogéis cualquier punto al azar, por ejemplo, un 2 y un menos 2, veis que sus cuadrados son iguales, ¿no? 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Por tanto, ya estoy teniendo dos puntos diferentes cuya imagen, bueno, no en este caso cuya imagen, cuyo cuadrado es la misma. Por tanto, esta función no sería inyectiva. Si os dais cuenta, si simplemente despejáis x sub 1, ¿qué nos da? Más menos la raíz de x2 al cuadrado. Si os dais cuenta, tenemos para x sub 1 dos posibles valores en función de x sub 2, ¿vale? O sea que al final esto no puede ser el mismo punto, ¿vale? Así que esta función no es inyectiva y por tanto no tiene inversa. Vamos a hacer por aquí el b. El b, vamos a ver si esta función, que es 5x menos 7 partido de 3, es inyectiva. Para ello hacemos lo mismo. Partimos de que tenemos dos imágenes iguales y queremos concluir que vienen del mismo punto, ¿vale? Que no puedo tener dos puntos distintos con la misma imagen. Y si os ponéis aquí el 2 y el menos 2, si os dais cuenta, 2 al cuadrado, 4 menos 7 menos 3, tiene el 2 la misma imagen que el menos 2, porque el menos 2 al cuadrado menos 7 también da menos 3. Por tanto, ya veis que esa no es inyectiva y no tiene inversa. Esta en este caso sí lo va a ser, ¿vale? Ya os lo adelanto. Vamos a demostrar que esta es inyectiva. Para ello, calculamos f de x sub 1, que al final es simplemente sustituirlo a x en la f por x sub 1, partido de 3, y hacer lo mismo con f de x sub 2, que al final es 5x sub 2 menos 7 partido de 3. Si os dais cuenta, como el 3 está dividiendo este término y este término, se pueden ir, ¿vale? Como están haciendo lo mismo, se pueden ir. Igual que el menos 7 está restando en este término y en este término, por tanto se puede ir. Otra manera es pasar este aquí y me da 0, y este pasarlo aquí y 3 entre 3 me da 1, y entonces se va también, ¿vale? Como queráis. Ahora que tenemos que 5x sub 1 es 5x sub 2, y si os dais cuenta, el 5 está multiplicando a este término y está multiplicando también al otro término. Por tanto, también nos los podemos quitar y al final me queda que x sub 1 igual a x sub 2, que es lo que quería ver, ¿vale? Llegamos a que si tengo dos imágenes iguales es que necesariamente vienen del mismo punto, ¿vale? Así que como f es inyectiva, tiene inversa, y ahora
pasamos a calcularla. Os he dejado ahí la formulita, ya veis, siempre que sea inyectiva pasa esto. ¿Qué vamos a hacer? Componer f y f inversa, ¿vale? Al final, sabéis que la composición al final, igual que pongo f de 2 y donde haya una x sustituyo la x por el 2, f de f inversa es, donde haya una x, voy a poner una f inversa, ¿vale? Vamos a poner la formulita. ¿Y esto qué nos queda? Que 5 por f inversa menos 7 partido de 3 es igual a x, ¿no? He compuesto f con f inversa. Donde hay una x he metido f inversa. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos piden? La inversa. ¿Y la inversa qué es? F a la menos 1, ¿no? Se denota así, ¿vale? Así que lo único que tengo que hacer es despejarla. Si os dais cuenta, este 3 se queda aquí como 3x, este 7 pasa sumando, me queda 5 por f inversa igual a 3x más 7, y esto es lo mismo que decir que f inversa es 3x más 7 partido de 5.